días, un placer poder estar acá y pues informar a la población sobre todo esto que es lo que está sucediendo en el marco de la pandemia y pues también los Sí, eventos deportivos. claro, sí, esta pandemia nos ha obligado, ministro, a ir combinando nuestras actividades ordinarias. La vida no se puede parar y por lo tanto debemos ciudadanos asumir responsabilidades y ustedes desde la administración pública ejecutar estas políticas. Cuéntenos este dispositivo sanitario con motivo de este encuentro futbolístico, los componentes que tiene, ministro, y cuáles son los plazos en que se va como aplicando la disposición. Sí, en el caso de este evento deportivo que se va a realizar pues este día, se ha puesto como única solicitud indispensable Sí. es el hecho de que tiene que llevarse un esquema de vacunación completo. Y ese esquema de vacunación completo pues obedece a que de esta manera estamos contribuyendo con el país a salir adelante ante la pandemia del COVID-19. Debe de ser su dosis completa de vacunación. No Sean puedes. nacionales, sean salvadoreños que vienen, ministro, porque sabemos de distintas ciudades han llegado también compatriotas. Es correcto, sean nacionales o sea extranjeros, el requisito es tener la La vacunación vacunación. completa. Y eso es importante, el entender también que existen vacunas a nivel internacional que solo son una dosis. Entonces, Sí. independientemente usted tenga esta vacuna, que es la que requiere dos dosis o la que requiere una Una dosis, el dosis. requisito es que usted las tenga completas. Entonces, si llega una persona con una vacuna de Johnson, pues ya con esto puede ingresar porque esa vacuna Es solo es única. una. Si Ajá. llega una persona con dos vacunas de Pfizer, ya con esto quiere decir que puede ingresar Puede porque es el ingresar. esquema completo. Pero si llega una persona que tiene una sola dosis, en el caso de Pfizer o en el caso de Astra, ahí Ujú. sí tenemos inconveniente porque él no ha completado su Sí. esquema. Es mejor que ni lo haga, Es ministro, porque correcto. va a ir a exponerse. Entonces, también hay un decreto vigente que está evitando y llamando a que evitemos estas aglomeraciones. Es correcto. Y a veces, como buenos salvadoreños, siempre decimos, probemos a ver si nos dejan pasar. ¿Ve? Entonces yo le pido a la población que tratemos de evitar eso, porque va a ser incómodo para usted estar en medio de la gran cola y digamos la gran espera para que de alguna manera pues usted al final no pueda ingresar. No puede. Entonces evitemos esto. Otra de las cosas que hay que tener presente es, ok, yo estoy vacunado, pero quiero ir con un niño menor de edad. Ajá. Eso también es difícil porque si el niño no está vacunado no puede ingresar. Ajá. Ahora, si el niño está vacunado, con todo la Ujú. facilidad va a poder ingresar, Sí, a ¿verdad? partir de los 12 años De ya los se han 12 años. vacunado los menores. Es correcto. En menores de 12 años no se permite porque ellos Mire, no, no se permite porque no tienen la la vacuna, vacuna. no porque no puedan ingresar, sino que Ujú. porque no tienen la La vacuna. vacuna. Y de alguna manera, si la exposición puede generarle un riesgo. Definitivamente lo que estamos tratando es buscar un equilibrio entre el tema sanitario que está esta pandemia a nivel internacional y aquellas actividades que dan tranquilidad a la población. Ujú. Porque nadie nos dejará mentir, ya más de un año y medio de luchar con esta pandemia y la gente está psicológicamente cansada, estresada, y este tipo de eventos deportivos pues pueden disminuir ese cansancio, ese estrés, pero también este tipo de encuentros deportivos incentivan a la población a completar su esquema de vacunación para poder ir a asistir al partido y con esto se suman al trabajo como país para ganar la batalla del COVID. Esto es importante, ministro. Hay también, por ejemplo, obligatoriedad de utilizar la mascarilla. Sí, hay una obligatoriedad de cumplir con los protocolos de Ujú. bioseguridad en lo mayor posible. ¿Y Sí. por qué? Pues todos sabemos que en el momento de un partido, de un evento Sí. deportivo de esta índole, definitivamente pues la euforia, la alegría puede llevar a que de alguna manera dentro de las instalaciones pues haya en algún momento alguien que se quite la mascarilla, eso pues va a ser inevitable. Sin embargo, lo más importante es llamar y apelar a la conciencia de todos los aficionados que son fanáticos del fútbol, de que por favor, en la mayoría de lo posible, cumplan con su protocolo de bioseguridad. Sabemos que es difícil, sabemos que ha sido años bastante duros los que nos ha tocado llevar de la mano los protocolos de Sí. bioseguridad, pero siempre que tengamos en la mente ese recuerdo, bueno, existe el COVID, tengo que Sí. seguir cumpliendo mis medidas en la mayoría de lo posible. Claro, ministro, ¿será una cartilla física o también puedo hacer uso de este certificado digital que está vigente también? Ambos son válidos, podemos utilizar nuestra cartilla en físico, podemos utilizar nuestra cartilla digital. Tenemos personal que va a estar verificando que esto esté
en todo momento que esté cumpliendo los requisitos. Prácticamente la cartilla de vacunación es fácil. Usted tiene que presentar su cartilla que estaba con sus 2 credenciales, sus 2 sellos ahí prácticamente puestos en su cartilla y las fechas. Y también vamos a poder aceptar el mecanismo de la cartilla digital. Esto nos permite tener más facilidad. También se va a tener un centro de atención del Ministerio de Salud, con el cual este centro de atención va a estar ubicado dentro del área en el segundo anillo de seguridad, y esto nos va a permitir de alguna manera garantizar que ante un inconveniente podamos revisar en el sistema si existe la aplicación o no de las dosis y cuántas aplicaciones. La ventaja de tener un mecanismo de vacunación nominal, o sea que esto nos permite llevar todo en un sistema para saber cuándo fue la aplicación, dónde fue la aplicación, qué fue la vacuna que se le aplicó, nos permite tener ese sistema a disposición y que ante cualquier duda o cualquier necesidad de la población podamos llevarlo al centro de atención y definir si esta persona tiene o no su vacunación. El trabajo que se está haciendo es un trabajo articulado. Esto depende también tanto como del Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud y INDES. Y esto quiero ser muy enfático. Nosotros estamos trabajando de manera articulada y de la mano para la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que la responsabilidad de todo el cumplimiento y el ejercicio de este evento deportivo debe ser de la Federación de Fútbol, sí, que es su responsabilidad. Es el ente rector del fútbol, y también es la responsabilidad de él la actividad que se va a realizar dentro del estadio. Ahora, nosotros estamos apoyando y trabajando de manera articulada para la gente, porque sabemos que definitivamente un evento deportivo es algo que le llena tranquilidad. Sí. ¿Quién debe verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad dentro del estadio? La Federación de Fútbol. ¿Quién debe verificar que se lleve todo el plan para evitar contagios o para de alguna manera limitar el riesgo? Sí. La Federación. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la Federación? Aparte de la verificación del cumplimiento de todo el protocolo que ha sido diseminado y del cual hay un convenio con el Ministerio de Salud en el protocolo de bioseguridad, también tiene a disposición la ley o el decreto 90, el cual establece de que pueden asistir siempre y cuando cumplan un solo requisito, y ese requisito es cumplir con su esquema de vacunación completo, que son las 2 dosis en el caso de 2 dosis o 1 dosis en el caso de 1 dosis. Han anunciado las autoridades, ministro, disculpe, que a partir de las 11:30 creo se va a permitir el ingreso. ¿A qué hora se habilita, por ejemplo, un segundo anillo? Dice usted que es para la atención, pero hay un primer anillo para los registros. Hay un primer anillo y ese es parte ya del esfuerzo y de la articulación con la Policía Nacional Civil. Va a estar aproximadamente desde las 8 de la mañana ya tomándose, poniendo el personal en las diferentes áreas y todo para que a las 11 que ya se permita el ingreso, pues de esta manera ya esté circunscrito el primer anillo. ¿Qué consiste el primer anillo? El primer anillo consiste en las diferentes calles aledañas a la zona donde va a ser el evento deportivo. Esto es el Árbol de la Paz, ¿verdad? Las calles que pasa previo al paso a desnivel prácticamente, y también la calle Antigua Huizúcar. Entonces, de esta manera se toman las medidas para hacer mucho más eficiente. Recordemos una situación bien particular, es día jueves, y entonces en San Salvador recordemos que un tráfico, un medio accidente y congestiona bastante de las áreas, dependiendo de donde esto sea. Entonces, tomar las medidas de precaución para que la población pues trate de no transitar por estas arterias que de alguna manera podrían estar bastante congestionadas debido al proceso de la implementación del primer anillo para el evento deportivo. Sí, hemos tenido recientes eventos importantes en el marco de la pandemia que no debemos dejar de lado, y ese evento importante ha sido precisamente la llegada de nuevas variantes al territorio. Sí. Este incremento que se ha observado en estos meses y que está a nivel internacional, no solo en El Salvador, obedece precisamente a que estas variantes o estas nuevas modificaciones en la genética del RNA del virus tienen una condición interesante, y esa condición es que facilita la transmisión. Evidentemente, si tenemos una aparición de variantes que tienen mayor facilidad de transmisión, los casos de contagio se van a incrementar. Ahora, ¿Delta es una de esas variantes, ministro? ¿Hay otra que también tenga...? Tenemos tres variantes de preocupación, que son la alfa, la gamma y la delta. Esas son las variantes que tienen incremento de la transmisión y que hay en el territorio. Ahora bien,
De estas tres variantes es congruente la aparición y la identificación con el incremento de los casos. Y ese incremento de los casos es el que hemos venido a observar en las últimas semanas, que es casos hasta un poco más de 300 por día. Hemos encontrado en las últimas semanas una estabilidad de la cantidad de casos que podría medirse a partir del 22 de julio. De julio hasta la fecha que estamos 30 de agosto, hemos encontrado ya un periodo que podría corresponder a una relativa estabilidad. Ahora, si nosotros observamos la gráfica de los casos día por día, tuvimos un ascenso sostenido que inició ahí por el mes de mayo y que terminó prácticamente casi que en julio o agosto. Entonces, ¿por qué decimos una relativa estabilidad? Porque el 22 se fija un punto hacia lo que estadísticamente nos va a llevar esa curva de aplanación. Cuando ustedes ven la gráfica de casos confirmados por día, ustedes ven un primer incremento que corresponde al inicial, luego ven dos pequeños incrementos que son los brotes que identificamos que son bien pequeños, después un segundo incremento el que se relacionó a las vacaciones de fin de año y a la Navidad, y ahora estamos teniendo un tercer incremento. Ahora, si nosotros analizamos, los picos siempre fueron delgados. Eso quiere decir que de alguna manera los incrementos fueron un corto periodo. En cambio, el que estamos observando en este momento ha tenido de alguna manera mayor prolongación en el tiempo. Esto quiere decir que ha sido una cantidad de casos con ascenso sostenido por mucho mayor cantidad de tiempo. ¿Y es por el tipo de variante? Es por el tipo de variante, obedece a la diseminación que nos incrementa hasta 67% más. De ahí el por qué es más ancha la gráfica o es más ancha esta curva que tenemos en el incremento. Porque es 67 veces más veces de contagio o más facilidad de contagio, incluso con la variante como lo es Delta. ¿Y la letalidad, ministro, de esta No se variante? modifica la letalidad. Ojo con esto hay que ser muy claro. El no modificarse no significa que no va a haber mayor letalidad. ¿Por qué? Le voy a explicar. Usted tiene el mismo riesgo si se enferma con la variante Delta o con la variante Alfa o con la variante Gamma o con las variantes que existen. Pero, evidentemente, si hay más cantidad de casos de contagio, va a haber mayor cantidad de fallecidos. Eso son cosas diferentes. Ojo, si usted tiene dos personas y las dos se enferman en este momento, se enfermaron meses atrás. Las dos tienen el mismo riesgo de la letalidad. 80% probabilidad de que sea asintomática o síntomas leves, 20% que puede ser 15% que va a requerir tratamiento moderado y 5% de estos van a progresar a unidad de cuidados intensivos. Ese es con relación a letalidad. Ahora, ¿qué pasa con lo que está sucediendo con la variante Delta? Con la variante Delta, ¿por qué podría llegar a incrementarse la letalidad? Porque primero, esta variante se transmite con mayor facilidad. Entonces, estas dos personas solo le iban a pasar el COVID a 2 o 3 personas más. Eventualmente ese 20% era menor. Ahora, estas dos personas con la variante Delta se las pueden pasar a 7 o a 10 personas. Entonces, evidentemente, al haber más personas, ese 20% de los que van a requerir algún tratamiento puede ser mayor y de alguna manera eso se podría traducir en que hay mayores letalidades. Sin embargo, no quiere decir que la variante sea más agresiva. Sí. Perfecto. Bueno, esta explicación que nos hace, ministro. Por ello, con base a estas características que tenemos, ¿cómo estamos en el esquema de vacunación, ministro? Vamos muy bien en el esquema de vacunación, y esta ha sido una parte fundamental, y es que llevamos 6 millones, estamos casi alcanzando los 6.300.000 dosis aplicadas. Ahora, si bien es cierto, hemos observado en los últimos días, debido a las variantes, mayor cantidad, y es lo que hablamos hace un segundo, también hay otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, y es que no es la misma población al inicio de la pandemia que no tenía ni una protección. Hoy tenemos 6.300.000 dosis aplicadas. Y eso hace una gran diferencia en el marco de una enfermedad como esta. ¿Esto qué quiere decir? Pero la vacuna no garantiza que no me vaya a contagiar. Sí, es correcto. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental en el que uno mide lo malo de una enfermedad? En la cantidad de complicados y de muertos que genera la enfermedad. Por ejemplo, en la gripe normal, usted puede tener un montón de personas con gripe, pero nadie se preocupa por la gripe, aunque se contagie un montón. Entonces, sí. ¿Será importante el contagio en el tema de la gripe normal? No, porque un montón de gente le da gripe. Sí, ahora, ¿cuál es lo importante?
que esta gripe diera complicaciones o que esta gripe tuviera letalidades, como lo que sucede en el COVID. Entonces, evidentemente, nosotros medimos una situación de este tipo por la cantidad de complicaciones o de muertes que genera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna manera, seguir avanzando en la inmunidad, porque la vacuna no previene las complicaciones y la muerte, que es como medimos la agresividad de una vacuna. Por eso es tan importante la estrategia de vacunación. Está, por ejemplo, el segmento de mujeres embarazadas, digamos, acudiendo a vacunarse. Sí, está acudiendo a vacunarse, evidentemente, y esto me lo han preguntado en muchas ocasiones, es que no las vemos. No, es que no la vamos a ver porque son un grupo que en el año, en total, son simplemente un grupo cerca de 80,000 personas, que es el estimado. Estas 80,000 personas tendríamos que diluirlas en 162 puntos de vacunación. y diluirlas en todo el año. Entonces, cuando usted ya lo diluye en todo el año, en más de 160 puntos de vacunación, son pocos los que se ven. Ministro, decía usted que siguen esperando recabar información. ¿Puede el país migrar a esta decisión de la tercera dosis? Muy probablemente sí. Estamos ¿Antes preparados. que termine este año, en las próximas semanas? ¿Qué nos puede decir? Probablemente antes de que termine el año. Estamos preparados para poder hacerlo. La tercera dosis, evidentemente, cada día recolecta más soporte o evidencia científica, y no solo la tercera dosis, sino que también los otros grupos etarios. Ajá, eso le iba a preguntar. Tenemos hoy a partir de los 12 años. ¿Podía hablarse también de información científica pediátrica para bajar el rango de edad? Sí, no podemos hablar de información científica con relación a la vacuna y a la aplicación, sino que obedece a una respuesta como una situación externa. ¿Y cuál es esa situación externa? Últimamente se ha observado a nivel internacional que hay afectaciones del COVID en la salud de los niños menores de 12 años. Entonces, al ver que este virus ya no es tan, de alguna manera, inocente con los niños, hay que tomar medidas para proteger a los niños. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues la medida que es universal y es la vacunación. En ese sentido, definitivamente la vacunación para los grupos etarios puede avanzar a aperturar nuevos grupos etarios. No quiere decir que va a ser menores de 12 todos, sino que puede ser que van a haber decisiones de hasta cierto grupo etario. Y eso es lo que se está consolidando a nivel internacional, para lo cual El Salvador está haciendo su propio análisis para tomar las decisiones en tiempo oportuno. Aquí viene un dato interesante. Cuando se decidió hacer la estimación de la meta para la vacunación, dijimos 4.5 millones de salvadoreños, y evidentemente para colocar 4.5 millones de salvadoreños dos dosis había que adquirir 9 millones de dosis. Pero después nos dimos cuenta que las adquisiciones pasaron de los 9 millones. Pasamos a 10 millones, después pasamos a 11 millones en adquisiciones, y actualmente tenemos más de 11.4 millones de adquisiciones. Obviamente de estos 11.4 van llegando progresivamente, bajo múltiples modalidades. Compra nacional, compra global como COVAX y los donativos. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y por qué si solo eran 9 millones de dosis tenemos más? Porque nosotros nos anticipamos para contar con la vacuna o el biológico necesario ante la necesidad de aperturar otro grupo etario o aplicar una tercera dosis. Si no, no sucedería lo que le está sucediendo a países, bueno, no vayamos tan lejos, países como Guatemala, que en este momento no tienen ni para aplicar la primera dosis porque no han llegado o no han recibido el biológico. Entonces, este tipo de situaciones de anticiparse, estas decisiones que meses atrás fueron muy criticadas, son los que ahora nos están poniendo mucho más seguros, y son los que ahora hacen la diferencia entre El Salvador en Centroamérica y el resto del país. Hay un reporte bien interesante de la UNESCO que deberían de revisar, en el cual menciona cómo El Salvador está siendo líder en el tema de pandemia, y cómo El Salvador ha hecho lo humanamente posible por salvaguardar la vida de la población. Al final uno dice, bueno, las medidas que se tomaron en el momento fueron muy criticadas, probablemente no del gusto de todos, pero esas medidas han salvado muchas vidas. Esas medidas han hecho que El Salvador no esté como Honduras, veía yo, como Guatemala. Veía yo ayer en las noticias cómo no tienen ni cama donde ingresar, los pacientes están sentados recibiendo oxígeno. ¿Cómo estamos, ministro, con este nivel de contagio en ese 20% que dice usted de hospitalización? Vamos muy bien, porque nuestra capacidad hospitalaria todavía tiene
para poder seguir atendiendo, y no es que estamos en el límite, no ha subido, Sí. como algunos hubieran querido que sucediera, no ha subido, se mantiene, incrementó un porcentaje evidente con relación a las variantes, pero el sistema de salud está todavía holgado para poder atender ante la necesidad del COVID. Evidentemente nosotros no queremos seguir atendiendo pacientes con COVID, queremos que disminuyan al máximo, queremos salir de esto, y para eso lo que tenemos que hacer es todos, la población, todo el país entero, trabajar unidos, cumpliendo los protocolos, vacunándonos, promocionando la salud para poder ganar la batalla. Seguridad en las vacunas, ministro, le pregunto porque esta noticia de Japón sobre que van a retirar unos lotes por los problemas que hubo con Moderna, hay gente que siempre está en este movimiento antivacunas y aprovechando cualquier tipo de esta situación que pueda presentarse de forma Mire, clara. siempre van a haber efectos secundarios que pueden ser desde leves hasta efectos secundarios graves. Yo a decirle que no va a haber un efecto secundario, no le estaría diciendo la información de manera completa. Esto está en estudios científicos, pero y lo hemos vivido, algunos es correcto. les ha dado Ahora, los efectos adversos son tan mínimos que el beneficio que la vacunación le puede dar definitivamente es mayor. Ahora bien, dentro de las vacunas que nosotros estamos aplicando son las vacunas que tienen mejor tolerancia, y por eso se decidió aplicar esa vacuna. La mayoría de personas que recibieron la primera dosis, la dosis de la vacuna chinita, que nadie le tenía, todo el mundo la chinita, la chinita, no le tenía fe, ha sido una de las vacunas que tiene mejor tolerancia y que sigue siendo una de las mejores vacunas a nivel internacional. Cada día, entre más estudios pasan, definitivamente los estudios tienen mayor soporte para que se cumpla el cometido de la vacunación. Y es que la vacunación lo protege de la muerte y de las complicaciones. Sí. Mire, pero no tiene 99.5% de efectividad para limitar la transmisión. ¿Y qué decíamos nosotros? ¿Qué es lo que mide la gravedad de una enfermedad? ¿El contagio o la muerte? La muerte. Es el ejemplo que le ponía de la gripe convencional. Sí. ¿A quién le interesa cuántas veces le dé gripe a la gente? A nadie, porque el problema es que la gripe, el COVID sí puede progresar a una letalidad. Entonces, yo recuerdo cómo se insistía de que que la China no era buena porque no tenía 99.9% de eficacia para limitar el contagio. ¿Y ahora qué nos ha demostrado la evidencia científica internacional? Sí. Que todas las vacunas no son seguras para limitar el contagio. O sea, no todas las vacunas no evitan que usted le vuelva a dar COVID. Entonces, al final, toda aquella información mediática, que porque la vacuna china, que porque aquí, que porque no cumple el 99.9%, quedó, es correcto, quedó en papel. Ahora, ¿cuántas vidas se pagaron por esa desinformación que se generó a nivel internacional? Esa es la pregunta. Sí. Ministro, hablando de otro tema, pero relacionado siempre a las acciones desde el ministerio, este decreto para otorgar el seguro a familiares de personal de salud que desafortunadamente murió durante la pandemia. Ayer vi que llegaron unos representantes de la familia. ¿Qué es lo que ha pasado, ministro? Mire, se ha cumplido el decreto y se ha cumplido lo que establece la ley. Ahora, existe una situación que usted no puede contemplar, y es que evidentemente la vigencia de los decretos hace el inicio del poder aplicar el pago del seguro. Pero si esto sucede antes de que entre la vigencia del decreto, es complicado financieramente realizarlo. Estamos revisando caso por caso. Porque era retroactivo, porque se declaró como de bien público. No, retroactivo era el que declaraba en la Asamblea Legislativa, que en la anterior Asamblea Legislativa, que era una situación un poco compleja porque prácticamente no estaba totalmente analizada. O sea, no estaba... hay dos, el que dejó la Asamblea Legislativa anterior y el decreto que hizo a partir de mayo. Es correcto. El que está vigente es el de mayo. Es correcto. Y en ese no es retroactivo, dice, y se está revisando caso por caso. No es retroactivo porque no se puede aplicar de manera retroactiva y sí se revisa caso por caso. Entonces, ahorita en el caso de las personas que todavía han tenido estos inconvenientes, estas personas están revisando caso por caso para poder brindarle la ayuda. Definitivamente yo le digo, si usted me pregunta a mí, no quisiera poderle dar el seguro, pero luego si se hace un seguro y se le entrega un seguro, luego ya voy a tener a los medios convencionales cuestionando el por qué ese ministro otorga seguro y no era correcto. Entonces, este tipo de situaciones
deben de cumplirse siempre en el marco y estamos con toda la voluntad de poderle ayudar y ese siempre ha sido nuestro cometido, ayudarle a la gente. Bueno, ministro, quiero que me dé también hoy su pronóstico de este juego de El Salvador, Estados Unidos, porque ustedes han estado muy de cerca, pero igual, pues el sentimiento nacional priva en el ministro de Salud. ¿Cómo cree que Totalmente. vamos a salir, ministro? Yo digo, yo voy a ser muy positivo, yo digo que 2-1 ganando El Salvador. Ganando El Salvador. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana y estaremos pendientes de todo ese protocolo y de que se cumpla su pronóstico también. Primero Dios que vamos a salir bien y lo más importante es que este evento deportivo para la gente, este evento deportivo que va a disminuir el estrés, se realice sin inconveniente. Así que pedirle a la población que va a asistir, a los aficionados, que por favor tratemos de guardar todas las medidas de seguridad, Sí. Que disfrutemos. Esto es un partido para que ustedes puedan disfrutar. Sí. No hay que generar conflictos, pleitos, ni ninguna índole y sobre todo siempre tener presente que debemos cuidar nuestra salud. Sí, y a la selección de Estados Unidos, ministro, le han suministrado alguna atención sanitaria también. ¿Han Se ha hecho todo el protocolo. con ¿verdad? ellos? Ajá. Es correcto. Y Ellos el traen equipo de salud que también está orientándolos. Totalmente. Ajá. Y ellos tienen que venir vacunados.